Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Les queremos dar la bienvenida a nuestro tercer webinar, todo lo que necesitas saber para operar en el mercado Forex. Entonces, es un gusto enorme presentarles a las personas, a los expertos que estaremos acompañándolos. Les presento por acá, nos estará acompañando aquí Adriana del Laboratorio Financiero. Adri, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por la bienvenida, el saludo. Un saludo muy especial para todos los que hoy nos acompañan ya en nuestro tercer webinar referente a temas de trading. Feliz como siempre de estar acá y este espacio es súper chévere que nos permite como salirnos de las carreras del día a día y compartir con nuestra audiencia en primera mano pues los temas que nos parecen súper interesantes. Perfecto, Adri. Bueno, Adri, muchas gracias. También les tenemos otro invitado, un invitado muy importante de 21 Trading Coach, José Mejía. José, ¿cómo estás? Hola, Perfecto. perdón, creo que estaba hablando sin micrófono. ¿Qué tal, Andrés? Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues Hola muchísimas José. gracias por la invitación. Muchas gracias a Perfecto. todos también los asistentes, a las 55, 56 personas que están conectadas en este momento. Bueno, perfecto. Entonces, ¿cómo están? Quiero escuchar al público. Cuéntenos cómo están esta ¿De, tarde. de dónde nos ¿Desde dónde se acompañan? conectan? Ujú. Nos encantan que nos cuenten desde dónde se conectan, cómo están. Nos pueden ir contando un poco también qué quieren, qué esperan saber aquí, qué esperan encontrar. Tenemos gente de Pereira. Pereira, Daniel. Listo, aquí ya vamos. Pereira. Belén de Bien, Umbría, perfecto. Tuluá. Tuluá, ¿Saben que nací en Tuluá? Soy pereirana de corazón, pero nací en Tuluá. Bayuna. ¿Bayuna? Ayuna. mira Ah, pues. José, ¿dónde es? Bueno, desde Pasto. Yo nací en Cali. ¿Sí? Bayuno De hecho, también. Ah, bueno. Y yo soy de Cartago, Bayuno yo también. soy pereirano de corazón, pero nací en Cali. Yo también soy pereirana de corazón. Tenemos aquí Armenia, Tumaco, Pasto. Bueno, muy bien. Perfecto, listo. Entonces, les vamos a contar cómo es la metodología, cómo lo vamos a trabajar. Vamos a empezar a conversar, vamos a hacer un Segurito. conversatorio acerca de estos temas y la idea es que ustedes nos vayan haciendo estas preguntas por chat o nos van pidiendo la palabra, levantando la mano y nosotros cada que finalicemos el tema empezamos a abrir el micrófono y a tomar preguntas y las vamos resolviendo. ¿Listo? Entonces, ya tenemos la primera pregunta, pero ya casi llegamos allá. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Entonces, tip uno: ¿qué es el mercado Forex? Entonces, tenemos dentro del Forex, tenemos el que Forex se encuentra en el mercado OTC, pero entonces es una de las dudas que todo el mundo tiene, que el OTC, ¿qué significa? Eso, ¿qué significa que esté en OTC? Entonces, ¿quién nos quiere contar? José, ¿te parece? Bueno, perfecto. Muchas gracias, Andrés. Bueno, lo primero a saber de qué es el mercado Forex, pues básicamente Forex son las siglas de Foreign Exchange Rates, que significa el mercado de tasas de cambio o el mercado de divisas, ¿cierto? Entonces, simplemente cuando del mercado Forex, esta expresión Forex o el mercado FX, pues básicamente estamos hablando, no es nada extraño, sino el mercado internacional de divisas. Bien, y esa es una parte importante, ¿no? Primero, entender que Forex no es nada más
que un mercado de divisas. Ahora bien, ¿qué es esto del mercado OTC y en qué se diferencia el mercado Forex de otros mercados? Pues si ustedes lo piensan, las divisas no son negociadas en una bolsa de valores, como si pasa, por ejemplo, con las acciones. Entonces, todo lo que se negocia fuera de bolsa, en general, podemos llamarlo mercado OTC. Las letras OTC, es over the counter, que significan sobre el mostrador y que básicamente nos, por así decir, nos traen a la mente aquella negociación que se realiza como cuando vamos a una tienda y el tendero, el señor tendero o tendera nos atienden sobre el mostrador, es decir, de manera directa. Entonces, en principio, en un mercado OTC, las negociaciones son bilaterales, accedemos directamente, digamos, con una contraparte y, y allí está la negociación. Entonces, algo muy importante entender qué es el mercado Forex es pues pensar que primero que todo es el mercado de divisas internacional y que cuando hablamos de este mercado no estamos ingresando a un mercado de una bolsa específica, mercado abierto que está fuera de bolsa y que se negocia pues internacionalmente y es a lo que llamamos mercado OTC. Perfecto, perfecto, No José. sé si Adriana Pues a mí quiere me, comentar algo. A mí me gustaría complementarlo un poco más desde entonces, ¿cuál es esa diferencia? Digamos que está el mercado de divisas, que es por donde, que sí es un mercado estandarizado, y usualmente es por allí donde, digamos, hacemos los giros internacionales cuando de divisa, en este caso pues la colombiana, cuando nosotros entonces importamos o exportamos bienes o servicios. Entonces, incluso cuando, hablando pues acá también del tema que siempre nos compete, y es cuando vamos a abrir una cuenta demo, les contábamos el webinar anterior, que podemos incluso, cuando ya lo hacemos a través de una empresa, de una persona jurídica, comprar las divisas vía el mercado de divisas estandarizado. Entonces, digamos que el activo como tal, la divisa, se encuentra tanto en el mercado de divisas estandarizado como en el mercado Forex. Y este mercado es muy importante, como lo dijimos en algunos de los videos en que estuvimos promocionando o difundiendo este webinar, porque es uno de los mercados como más naturales en los que nosotros en algún momento de primera vez pues nos vamos a aventurar cuando vamos a empezar a hacer trading. Este es uno de los mercados más naturales por los que empezamos. Perfecto, perfecto. Tengo entendido que en el mercado OTC no tenemos un organismo regulador. Ese puede ser uno de los riesgos de este mercado. Bueno, ahí es importante aclarar, digamos que en términos generales, ¿me escuchan correctamente? ¿Me Perfecto. están escuchando bien? Sí. ¿Sí? Ok. En términos generales, el mercado OTC muchas veces encontramos en los libros académicos que se le llama también mercado no regulado. Bien, sin embargo, eso no es del todo cierto. No es que sea un mercado no regulado. Es un mercado que tiene una regulación diferente a los mercados organizados como son las bolsas de valores. ¿Sí? De hecho, si hablamos en términos colombianos, eh, el mercado de divisas, digamos que tiene dos grandes componentes, que también está relacionado a lo que eh, se refería Adriana. Me están diciendo que no me escuchan. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, mejor. Listo, es que me están escribiendo por el chat privado, me dicen que no me escuchan. ¿Está muy bajito? ¿Qué ocurre? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Ok. Sí, Que ya ya me escucha mejoró. mejor. Sí. Bueno, quién sabe, no hice nada. Bueno, muy bien. Listos. Entonces, de hecho, en términos de la regulación local, incluso el regulador habla, cuando hablo del regulador es la superintendencia financiera, habla de dos mercados dentro del mercado de divisas. Está el llamado mercado cambiario y el mercado libre, ¿sí? Y a todos los agentes o instituciones financieras dentro del mercado cambiario
los denomina instituciones del mercado cambiario o IMC. Dentro de ellos, pues entran los bancos, hablando desde el punto de vista de la regulación cambiaria, son IMCs, y las casas de cambio legalmente constituidas también son IMCs. Entonces, quienes son vigilados por regulador como la Superintendencia Financiera, porque son denominados IMCs y están considerados dentro del mercado cambiario, entonces tienen que hacer una reformación de cuáles han sido las negociaciones de divisas que se han generado en el día. Entonces, es por eso que cuando vamos a una casa de cambio, normalmente una casa de cambios pues, legal nos pedirá llenar un registro del Banco de la República, donde hacemos un registro cambiario, y la casa de cambio, esa información, hace el reporte debido al regulador. ¿Sí? De hecho, con todos esos reportes que hacen los IMCs, pues es que podemos tener referencia de cambio como lo es la TRM, la tasa representativa del mercado. Sin embargo, hay otra porción del mercado, que es lo que se denomina el mercado libre, ¿sí? Que es cualquier negociación de divisas que hagan otras contrapartes que no sean los IMCs. Entonces, por poner un ejemplo cualquiera, antes de hablar de trading, pues estamos entendiendo el mercado, ¿no? Pero por poner un ejemplo cualquiera, si yo tengo unos dólares y los quiero vender a una, no sé, a mi papá, a una tía, ¿lo puedo hacer? Pues claro, lo puedo hacer. Ese tipo de negociaciones está dentro de lo que la regulación colombiana, digamos que denomina el mercado libre. Y esto, esa misma configuración, digamos que rige en términos muy similares a nivel global. Hay una parte que es el mercado como tal cambiario, que es por donde están los flujos de cajas de divisas del mercado interbancario y de todos los intermediarios de los mercados cambiarios, y hay otros flujos de caja, digamos, del mercado libre. Bien, entonces esa distinción es importante tenerla, para que se entienda pues que no es que no haya una regulación sobre el tema de divisas, sino que sí lo hay. Recuerden que la regulación siempre va más enfocada a los entes vigilados que a regular como tal un mercado específico. Se regula es a los entes porque son los sujetos de vigilancia, más que pues a una actividad específica. La actividad se regula un ente vigilado. Perfecto, perfecto. Gracias, José. Vamos a hablar un poco entonces de las características de este mercado. Entonces empecemos, por ejemplo, con el volumen. ¿Qué es el volumen? Yo les cuento aquí un poquito. El volumen es la cantidad de un activo que se negocia durante un periodo de tiempo. Entonces, es el volumen cuando nosotros hablamos en este término, es la cantidad de unidades de un producto, de un activo en este caso, que negociamos en un periodo de tiempo. Entonces, en ese contexto, José y Adri, ¿qué característica tiene este volumen? Y si lo hablamos, yo quiero agregar algo ahí en el término, incluyendo el tema de los brokers, ese volumen, ¿cómo se representa en cada broker? Bueno, ahí es importante que este, por ejemplo, es uno de los mercados más líquidos porque acá transamos divisas de todo tipo, unas que se conocen como mayores, otras como minors, otras como exóticas, y es un mercado que está abierto 24 horas al día, todos los días de la semana. Digamos que a diferencia un poco del mercado de divisas, eh, subjetivo a un país, ¿cierto? Que está, por ejemplo, el mercado de visas en Colombia, el CETEPEX, que está, digamos, regulado por las características propias pues mm, que tenga, que regule, mejor dicho, que abre a tal hora, que cierra a tal hora, ¿sí? Este es un mercado que está abierto todo el tiempo, que permite la negociación de todas las divisas, por lo tanto que maneja un volumen increíblemente importante, que es muy líquido, y cuando nosotros hacemos trading es muy importante la liquidez en los activos, porque es lo que nos permite, digamos, como tomar rápidamente, por alguna de las estrategias que sé que estamos pues ya en el punto 2 que nos preguntaban también en el chat, eh, tomar ventaja de estos cambios rápidos. Entonces, si yo estoy negociando el euro dólar, es un activo muy líquido,
pues me va a permitir poderlo transar en un rango de tiempo amplio, que siempre que yo ponga una orden, pues esta se ejecute rápidamente, que si yo pongo una orden, pues al límite, pero está alrededor de los precios de mercado, no haya ningún problema en la ejecución. Y pues esto es fundamental cuando nosotros hacemos trading, porque ya nuestro volumen de negociación, pues usualmente no es un volumen que mueva el mercado. Entonces lo que tenemos que hacer es aprovechar el volumen que ya está en el mercado a través de las ofertas y las puntas de compra y de venta que se ponen. Perfecto. José, ¿nos quieres complementar con algo? Sí, muy importante lo que menciona Adriana. Digamos que las divisas o el mercado Forex internacional, pues es el mercado de mayor volumen a nivel mundial, por encima de las bolsas, ¿no? Justamente el tema del horario es un tema muy importante y es que, pues realmente cuando aquí son las 8 de la noche, pensémoslo así, en Asia ya son las 8 de la mañana. Entonces, digamos que allí ya está el mercado, tanto los mercados bancarios y por tanto el mercado cambiario y el mercado libre de divisas ya están dándose en plena ejecución. Entonces, yo aquí, a través de una plataforma de trading, yo puedo también hacer negociación de este tipo de divisas, ¿no? Hay unas que tienen mayores volúmenes que otras. Pero entonces el mercado de divisas tiene una gran ventaja frente a otros mercados y es su gran volumen. Para que nos demos una idea, el mercado de divisas puede estar manejando más o menos 50 veces más de volumen que la bolsa de Nueva York, que es la bolsa accionaria más grande del mundo, ¿sí? Entonces, claro, estamos comparando la bolsa de Nueva York, que tiene una apertura y cierre en el horario de Nueva York, frente a un mercado internacional que tiene prácticamente las 24 horas liquidez. Entonces, esa es una gran característica y una gran ventaja que tiene el mercado Forex. Brinda muchísimo volumen, muchísima liquidez y esa liquidez desde el punto de vista ya del trader independiente que quiere hacer sus operaciones, también es muy importante porque genera en los gráficos mejores patrones, ¿no? La liquidez se va a ver en los gráficos a través de una mejor formación de patrones a través del precio. Entonces, esto, pues digamos, estas características de volumen son muy importantes en este mercado. Ahí, Perfecto. ahí Dale, Lina. incluso entrándonos un poco al spread, ese volumen y esa liquidez también permite que los spreads pues sean, digamos, menores. Recordemos que el spread es la diferencia entre las puntas de compra y de venta. Y pues nuevamente esto también es muy importante cuando nosotros hacemos trading, es ese volumen que se refleja en liquidez, que a la vez se refleja en un spread más cerrado entre la punta de compra y de venta de los activos financieros es vital cuando nosotros hacemos trading para poder, digamos, disminuir los costos transaccionales y aumentar nuestro potencial de ganancias. Cuando nosotros, por ejemplo, entramos en un par, eh, que el spread sea más ajustado o más pequeño, pues significa que todos sabemos o recordemos que cuando nosotros compramos por la punta más cara y cuando vendemos por la punta más bajita que sobre el activo nos están ofreciendo. Entonces nosotros entramos siempre, digamos, como perdiendo en una posición y eso está afectado directamente por el spread que tenga ese activo, que va a estar totalmente, digamos, ligado al volumen que tenga el activo, porque entre mayor volumen, más cerradito es el spread, o sea que más fácil se nos hace hacer dinero. Perfecto. Bueno, ya estamos acá en el spread. Yo les quiero contar qué es el spread, ¿cierto? O le queremos contar qué es el spread. El spread es esa comisión que un broker cobra en una operación de compra o venta. Es un incremento que es de la forma como ellos tienen acceso a un ingreso adicional o a un ingreso, ¿cierto? Entonces, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ese spread es igual en todos los brokers? ¿Es igual o de qué depende que sea más costoso o menos costoso? Este es uno de los temas también que son muy importantes
que nosotros tengamos en cuenta, porque cuando estamos seleccionando los activos, necesitamos saber cuáles son los menos costosos, ¿cierto? En qué hora podemos hacer las operaciones. Entonces, ¿de qué depende el costo de ese spread? José. Bueno, digamos que hay distintas razones para las cuales el spread sea más grande o no. Lo primero es para complementar el concepto de spread que nos daba Andrés. Doy un ejemplo y es cuando vamos a una casa de cambios, siempre nos van a decir, si usted quiere comprar dólares, por ejemplo, pues veremos que el precio del dólar hay dos precios, el valor para la compra y el valor para la venta, ¿cierto? Entonces, ese diferencial, ya sea para comprar o para vender, esa diferencia es la que se gana la casa de cambios. En este mismo caso, pues el broker se está ganando esa misma diferencia a la hora de vender o comprar una divisa. Entonces, una primera causa de ese spread es lo que mencionaba ya Adriana, y depende del volumen de este par de divisas. Los volúmenes las divisas se negocian por pares, pues porque siempre tendremos el valor de una moneda con respecto a otra. Entonces, de acuerdo a qué tanto volumen mueva en el mercado un par específico, pues el spread podrá ser más amplio o más corto o más pequeño. Ahora bien, ese spread no es estándar para todos, porque recordemos que estamos en un mercado OTC, donde justamente pues cada uno de los brokers puede poner, digamos, ese spread de acuerdo a sus necesidades y al nivel de riesgo que esté asumiendo en el mercado. Como en la negociación no es en bolsa, donde todos siguen las mismas reglas, pues no necesariamente todos tienen el mismo spread. Y adicional al spread hay otra, digamos que el spread es como esa comisión, entre comillas, aunque no es una comisión como tal, es un diferencial de precio, pero adicionalmente hay otro cobro que nos pueden llegar a hacer los brokers, que es el que algunos brokers llaman el swap o la comisión de rollover, que es cuando se deja una posición de un día para el otro, ¿sí? Entonces recuerden que los mercados de divisas están afectados por los mercados cambiarios, que son los que mueven, por así decir, los bancos, el mercado interbancario de divisas. Entonces, cuando los bancos están abiertos en una zona del mundo, hay mucho flujo de divisas. Cuando ellos cierran, pues el flujo de divisas baja. Se siguen moviendo las divisas, pero baja, ¿no? Entonces, cuando hay esa menor liquidez, pues normalmente es cuando es de noche, cuando van cerrando esos mercados cambiarios. Y por eso nos cobran una comisión swap o comisión rollover, que normalmente es cuando dejamos una posición. También se le llama una comisión overnight, que es cuando dejamos una posición de un día para el otro. Entonces, a veces hay un cargo que de hecho, incluso a veces no es cargo negativo, sino a veces positivo. Pero bueno, eso tiene una explicación que nos podríamos quedar hablando aquí una hora de ese tema. Pero digamos que eso es. Y un poco los spreads cambian de acuerdo al volumen y también de acuerdo a cada broker, porque pues no es estándar, ¿no? Perfecto, listo. Vamos a hablar finalmente, para terminar esta primer fase, hablemos de los lotes y de los horarios, aunque ya hemos hablado un poquito de los horarios. Entonces, ¿cuáles son? Ya sabemos que los lotes son la unidad mínima de negociación que tenemos, pero entonces, ¿cómo están estructurados esos lotes? No sé cuántas unidades de esa divisa se conforma un lote o qué son mini lotes, todo ese tipo de temas. José, cuéntanos, porfa. Bueno, digamos que eh, bueno, primero hay que pensar en algo. Cuando nosotros estamos eh, viendo el precio de una divisa, por ejemplo, del par euro-dólar, pues vemos que su cotización es, por ejemplo, 1,00005, ¿sí? Tiene unos decimales. La unidad más pequeñita que yo pueda definir de un par específico, a esa se le llama PIP en términos de divisas, lo cual es equivalente a lo que en bolsa llamamos TICS, con T, TICK.
¿sí? En bolsa hablamos de ticks, en Forex hablamos de pips, P-I-P-S, pips. Entonces, ¿qué es un pip? Es la unidad mínima de variación de precio de una divisa. Eso dependerá de cómo esté definida la divisa. Hay divisas que tienen 5 decimales en su precio, hay divisas que tienen 4 decimales en su precio, que es el estándar, hay algunas que tienen 2 decimales en su precio. ¿Sí? Entonces, la variación, esa variación mínima de decimales se denomina pips. Y entonces, eso es lo primero, es un concepto importante. Y el otro concepto es el de los lotes. Entonces, pensemos lo siguiente, así como en bolsa, por ejemplo, en acciones, pongo el ejemplo de acciones que puede ser más cercano a muchos. Cuando hablamos de acciones, pues yo compro 500 acciones o 1000 a 250 acciones. La unidad de negociación son acciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de divisas, tenemos una, llamémoslo, una unidad de negociación que son monedas y hablamos en términos de lotes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lotes, un lote estándar suelen ser 100.000 unidades, 100.000 unidades de divisa. Y se habla en términos estándar de unidades porque aquí vamos a estar Estamos perdiendo a José. José, te estamos perdiendo. euro dólar, libra dólar. ¿Aló? Listo, te perdimos 3 segunditos. ¿Me escuchan? Sí, sí. Qué raro, Íbamos qué raro. Bueno. en los lotes. Estamos hablando de los lotes. Uh-huh. Entonces, en términos generales, pues las divisas se negocian en unidades de monedas, pero para poder tener un término general para todas las divisas, pues entonces hablamos de lotes, ¿cierto? El lote estándar, un lote estándar tiene 100.000 unidades, 100.000 unidades. Existen otros, como existen cuentas más pequeñas, ¿me están escuchando bien allí? Perfecto, sí. ¿Sí? Sí, Como existen cuentas de traders, pues que son cuentas de capital más pequeñito, entonces es posible también negociar menores cantidades, donde ya hablamos de mini lotes o micro lotes, ¿no? Un lote mini o un lote micro. Entonces, un lote estándar es de 100.000, un lote mini es la décima parte de esos 100.000. ¿Cuál es la décima parte de 100.000? Pues 10.000, 10.000. ¿cierto? Entonces tendríamos 10.000 unidades. Y el mini es la décima parte de esos 10.000, ¿no? ¿Cuál es la décima parte de 10.000? Pues 1.000, ¿no? Entonces un mini lote, un micro lote, perdón, que es el más chiquito, tiene 1.000 unidades. Bien, y ese es como ese es el estándar de negociación en divisas. Perfecto, perfecto. Y para cerrar este punto, los horarios. Ya hemos hablado un poco de ellos. Son 24 horas, no 24/7 porque no abre los domingos ni los sábados, ¿cierto? Así es. Sí, ahí Perfecto, digamos listo. que de pronto, si me permiten otra vez recalcar un poquito, lo podemos operar 24 horas, ¿sí? Pero porque, ¿dónde? Pero en el mercado tiene momentos de mayor volumen y de Ujú. menor volumen. Entonces recuerden que cuando los bancos, que son o las instituciones financieras, que son los institucionales, los más grandes, están moviendo flujos de dinero en divisas, pues es cuando se incrementa el volumen en los mercados. Entonces, simplemente pensemos, si a las 8 de la noche son las 8 de la mañana en Asia, pues quiere decir que allí a esa hora los bancos comienzan sus negociaciones y más o menos hacia las 8 de la noche vemos más volumen en ciertas divisas que en otras, ¿no? Porque el mercado asiático, el interbancario, cambiario, está moviendo más flujos. Cuando ese va cerrando, ya está abriendo el europeo. Entonces yo a través de mi plataforma voy a ver reflejado ese volumen. Entonces, si hay unas variaciones, digamos, en volumen, porque los mercados intercambiarios de divisas generan esos cambios en volumen muy importantes, pero en general casi que lo puedo operar 24/7. Perfecto, listo. Entonces, vamos al
punto de preguntas. Adri, ¿quiere agregar algo? Sí, mientras que entonces vamos escuchando alguna pregunta, muy brevemente, que el efecto pues de los lotes, del lotaje, en el apalancamiento también es algo importante cuando nosotros estamos empezando ya con nuestra cuenta real y con toda nuestra vida pues de trading a través de plataformas y trading de inversión, porque digamos que a un mayor, por temas de tiempo, digamos que de manera general a un mayor tamaño de lote también es mayor mi apalancamiento, y recordemos que el apalancamiento pues es un concepto esencial de comprender, puesto que es el valor total de la exposición que yo tengo con una garantía que pongo y que me limita el margen de operación. Ahí dije un montón de cosas, pero de pronto para los que son nuevos, pues no logramos como diferenciar todas esas partes. Los que ya tienen algo de experiencia sí, pero digamos el mensaje principal es a mayor lotaje, mayor apalancamiento es una mayor posibilidad de ganancias o de pérdidas. Eh, y también, pues, como ese lote total me genera una exposición, me va a afectar como la cantidad de plata que yo tenga en garantía, y que me permita hacer otras operaciones. Entonces es un tema, pues, que realmente acá nos hubiéramos podido quedar todo el webinar, pero la idea es avanzar para poder compartir otras cosas con nuestra amable audiencia. Perfecto, perfecto. Gracias, Adri. Vivi, tenemos preguntas Yo ya he visto varias preguntas, pero vamos a escoger tres para poder avanzar. ¿Listo? Listo. La primera, Daniel Rojas. ¿El mercado Forex se puede realizar en cualquier plataforma o broker? Bueno, Pues yo acá me eso es muy atrevería. relativo. Porque se puede en cualquiera, pero es muy riesgoso. Entonces, de pronto Adri nos quiera contar. Sí, digamos que acá quería pues compartirle a Daniel, ¿cierto? Que efectivamente, digamos, es uno de los mercados que casi todos los brokers pues nos utilizan, digamos que nos ofrecen, ¿sí? Pero recordemos, y creo que hacia allá iba el comentario de Andrés, que el tipo de plataforma es algo que conversamos un poco en los webinars anteriores, y pues como Andrés dice, pues cada tipo de plataforma tiene unos riesgos de contraparte diferente. También cada broker tiene unos costos diferentes, pero de manera general sí es uno de los mercados que siempre vamos a acceder. Ahí particularmente ya pues digamos que en la experiencia real, cuando accedemos a este mercado Forex a través de unos instrumentos como los CFDs, que también los hemos conversado en los, en los webinars anteriores, a ciertos mercados como el americano, pues puede ser posible que nos hagan llegar unos formularios adicionales eh, por la regulación propia de cada país. Pero de manera general, sí vamos a encontrar ese mercado ofertado en todos los brokers. Sí, ahí la recomendación es, los invitamos a nuestras grabaciones de los webinars anteriores. Allí ampliamos el tema mejor dicho, hubo una sesión donde hablamos mucho de los brokers y de los riesgos y qué se debe tener en cuenta para poder seleccionarlos, ¿cierto? Porque hay unos niveles de riesgo que tenemos que controlar. Vivi, nuestra siguiente pregunta. Una pregunta de Shirley Cortés. En el caso de las criptomonedas, ¿es correcto referirse a lotes? ¿Cómo sería? Criptomonedas. Yo no he operado criptomonedas. José, Bueno, No lo que sabría pasa, dar no sabría dar una respuesta concreta a criptomonedas, que es un mercado totalmente diferente, ¿no? ujú, Aunque exacto. se refiere a monedas, realmente es un mercado que está sobre una tecnología totalmente diferente, que es la tecnología blockchain, y realmente tiene una mecánica distinta. Pero yo no opero criptomonedas, no sabría decir exactamente cuál es la unidad de negociación.
Sí, ahí sería lo mismo, invitar a que miremos los webinars anteriores. Ahí en esos webinars nosotros conversamos que, pues digamos que las criptomonedas, al no ser uno de los activos, de hecho fue una pregunta del público, porque pues sabemos que esto es como muchas de las cosas con las que nos bombardean, digamos, ciertas escuelas educativas. Digamos que desde la Universidad Tecnológica de Pereira y los aliados pues que nosotros tenemos, esta es una formación un poco más de tipo profesional, que digamos, se acoge a los mercados regulados dentro del marco estandarizado y OTC, que son, digamos, los mercados que un trader profesional opera. ¿Cierto? Este mercado pues de criptomonedas es una alternativa, pero digamos que uno no encuentra ningún trader profesional o ningún portafolio manager que administre bastante riqueza, pues operando criptomonedas. Entonces, mm, pues ahí yo creo que es la respuesta que podemos dar, Vivi. Sí, y yo creo que esa es una respuesta muy clara, una respuesta que ayuda mucho, que nos ayuda mucho a las personas que estamos en este mundo para poder tomar una decisión. Porque el tema de las criptomonedas tiene mucha fuerza publicitaria, ¿cierto? Y hay cientos de criptomonedas. No dicho, el que se meta en el mundo de las criptomonedas va a ver que hay una cantidad de criptomonedas que salen unas nuevas y otras desaparecen. Y que hay muchos brokers que lo ofrecen. Pero entonces, como nos cuenta Adri, este diplomado se fundamenta mucho en el conocimiento de activos que son tradicionales y sobre conocimientos que ya están pues validados, ¿cierto? Vivi, siguiente pregunta, por favor. Listo, sería entonces la última pregunta de Última Gisela pregunta. Mallorca. ¿Es mejor Ujú. operar en operaciones binarias o Forex? Bueno, ahí lo mismo, operaciones binarias también es un tema publicitario, pero vamos a hablarlo. José, que nos contó la vez pasada, pero cuéntanos de nuevo, José. Bueno, muy bien. Sí, cuando se habla de opciones binarias, eh, tenemos que tener en cuenta que existen también opciones financieras negociadas en bolsa, pero no es lo mismo que las opciones binarias negociadas OTC, ¿sí? Normalmente lo que vamos a encontrar más en YouTube, muchos YouTubers ofreciendo y este tipo de cosas suelen ser opciones binarias, donde básicamente es un contrato que cualquiera me está diciendo, si sube le pago tanto, si baja le pago tanto o no le pago nada, ¿sí? Entonces, nosotros no recomendamos la inversión en opciones binarias porque carecen un poco de sentido económico, es decir, se termina convirtiendo un poco en una apuesta hacia arriba o hacia abajo. Habrá personas que las defiendan a muerte, pero ustedes encontrarán que en los mercados financieros y en las mesas de negociación institucional no se operan binarias, ¿sí? Ujú. Se operan opciones financieras sobre acciones, sobre commodities, etcétera, sobre divisas, Tasas, pero son opciones estandarizadas. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque existen muchos brokers ofreciendo muchos tipos de contratos, donde esos brokers pueden estar radicados en un paraíso fiscal o en un lugar, digamos, donde la regulación es mínima o muy laxa y el riesgo que tenemos nosotros de contraparte en poner nuestra platica allá, pues es muy alto y ahí hay que tener mucho cuidado. Perfecto, Esto José. lo hablamos el webinar anterior, ¿no? Lo hablamos Sí, con, sí, 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 con sí, mayor que hay profundidad. varias sí. preguntas allí de plataforma. Pero es muy importante Ujú. estos temas porque ayudamos a centralizar sobre lo fundamental de esta línea de inversiones, ¿cierto? De este tema, mejor dicho, ¿cierto? Como saliéndonos un poquito de esos temas que son un poco más publicitarios y riesgosos también, nos ayuda esto como a centrarnos en cuáles son los tipos de activos en los que podemos concentrarnos y cómo podemos trabajar los tipos de activos. Mejor dicho, asumiendo riesgos que no necesitamos, ¿sí? Si vamos a asumir un riesgo que sea algo que podamos nosotros controlar, ¿cierto? Bueno, vamos con nuestro siguiente tema.
Nuestro siguiente tip. Nuestro siguiente tip es, ¿qué se negocia en el mercado de Forex? Ya hemos hablado un poquito, ya sabemos que aquí en nuestro mercado de Forex trabajamos muchas divisas, pero entonces, ¿cuáles son esas divisas? ¿Y qué es eso de un par? ¿Sí? Bueno, Entonces, Adri nos estaba contando de los pares mayores. yo Cuéntanos, sí, Adri. yo sí que te iba a contar, les iba a contar que yo sí creo que esto pues es algo que ya afortunadamente hemos avanzado en la diapositiva anterior en medio de la explicación y creo que es súper chévere por el tema pues del tiempo que podamos como avanzar. La verdad es que em, pues divisas como tal, pues de hecho, a ver, para muchas personas y para todos nosotros en general pensamos pues que la divisa es la moneda de un país y eso es, pero cuando nosotros ya hablamos en el mercado Forex, nosotros encontramos pares que no necesariamente son, son solo divisas. Yo defino las divisas muy a nivel como personal, como me lo digo a mí mismo en mi cabeza, la divisa o los pares de divisas son como una guerra entre esas dos economías, por así decirlo. Entonces, cuando yo digo euro-dólar, entonces es, bueno, ¿cuántos, o sea, quién es más fuerte, ¿cierto? Entonces, si el euro es más fuerte, pues entonces yo voy a tener que pagar menos euros por cada dólar o viceversa. Y ahí entonces, en este mundo de Forex, pues entra todo el entendimiento macroeconómico de una manera importante. No obstante, aparte de tener euro-dólar, yo también puedo tener oro-plata, ¿cierto? Simplemente como factor de conversión, ya devolviéndonos como a la idea esencial de divisa como factor de intercambio. Entonces yo puedo intercambiar onzas de oro por onzas de plata a través de un par de divisas que encontramos en los mercados, en el mercado Forex, negociando este tipo pues, de metales. Ya digamos que eso es a manera de ejemplo, ya digamos que en el marco, en el marco de, pues académico o teórico, pues uno reconoce las major, que son digamos las más líquidas, las minors y las exóticas. Son como las clasificaciones de la divisa. Acá me gustaría pues que José complementara y veo mucha actividad en el chat y que de pronto ya aprovechando que hablamos bastante de esto en la anterior, nos movamos hacia las preguntas de nuestra audiencia. Listo. José, ¿quieres complementar algo? Bueno, no, muchas gracias, Adri y Andrés. Pues sí, simplemente especificar cuando hablamos de los pares mayor o los pares mayores, que son esos que Adriana comenta, son los de mayor liquidez, pues normalmente contamos seis de ellos que son euro dólar, libra dólar y el dólar australiano contra el dólar, esos son tres, y los otros son tres pares inversos. ¿Por qué se les llama inversos? Porque en la notación tienen al dólar americano primero, ¿no? Entonces ahí encontramos el dólar contra franco suizo, dólar americano contra dólar canadiense y el sexto sería dólar americano contra el yen japonés. Entonces esas son las seis contra el dólar. Miren que todos son contra el dólar americano y esos son los seis mayor o pares mayores. Y después ya tenemos otros pares muy negociados, pero que no tienen tanta liquidez como estos primeros. Y cuando ya tenemos cruces de divisas un tanto es cuando hablamos de los pares exóticos. Eso es. Perfecto, listo. Gracias, José. Entonces, Vivi, regálanos 3 preguntas del público, por favor. Bueno, tenemos preguntas, pero del tema anterior. De este tema aún no se han planteado las preguntas. Dice, ¿por qué en algunos Importante. países es ilegal operar? Bueno, digamos que ahí un poco la pregunta, lo que pasa es que se conecta esto un poco con el webinar anterior de las plataformas. Recuerden que de los brokers y plataformas. Entonces es importante que, digamos, lo que se prohíbe en un país es que que, digamos, el broker o la plataforma sea, perdón, sea tipo Forex, ¿cierto?
Porque, porque existen, digamos, como es un mercado con las características que ya hemos hablado, que facilita mucho también el tipo, digamos, negociar tipos de activos que no son, pues que no hacen parte pues de todo este mercado como oficial o conocimiento validado, como Andrés lo dice, pues digamos que lo que busca la regulación es proteger de esos brokers que a través de estas plataformas pues aparecen y desaparecen, porque digamos un broker más serio pues tiende este mercado y tiene muchos otros productos. No sé si José tiene ahí algo que complementar. Listo. Por aquí creo que Daniel está diciendo que esa pregunta hacía más referencia a Ah, opciones binarias que a Forex. es verdad. Pero bueno, digamos que Adriana lo comentaba desde el punto de vista Forex, y desde el punto de vista de binarias, pues realmente es lo mismo. Es porque estos brokers no necesariamente son brokers regulados o regulados en una jurisdicción o un país que tenga una regulación clara y robusta, y ellos pues terminan llegando a otros países como los latinoamericanos, países emergentes, a ofrecer este tipo digamos, de alternativas. Entonces, ahí lo importante es nosotros fijarnos muchísimo en en el broker. Normalmente si entramos a la página web del broker y vamos hasta la parte final, al pie de la página web, ahí dice en qué lugar está radicado y cuál es la regulación que lo cobija. Y usualmente si encontramos pues que se encuentran en islas o en paraísos fiscales, pues ahí ya tenemos que entrar a revisar un poco mejor esto, ¿no? Porque puede llegar a pasar que sea, como dice Adriana, estos brokers que aparecen y desaparecen y pues ponemos en riesgo nuestro dinero, ¿no? A eso es a lo que llamamos riesgo de contraparte. Perfecto. Vivi, tercera pregunta de esta sección. Pregunta de Ángel Cadena. ¿El volumen puede ser un indicador? Es un indicador. Es un indicador, pero tiene un comportamiento diferente en los mercados. Pues cuando es un mercado que es centralizado, el indicador, el volumen puede ser un indicador confiable, ¿cierto? Ujú. Pero cuando estamos trabajando con brokers, como cada broker tiene su propia caja registradora, entonces tenemos el volumen, pero del broker, no tendríamos el volumen del mercado y posiblemente, y lo más probable es que el volumen de ese broker no esté representando el volumen de todo el mercado, sino que está representando el volumen solo de ese broker. ¿Listo? Exactamente, dentro de la plataforma. O sea, el broker, incluso un mismo broker puede tener, recuerden que lo hablamos la clase, yo sigo con la clase, que salí de clase antes del webinar. Cada broker para diferentes productos puede tener submercados, como Andrés dice, que pueden ser market maker, STP. Entonces, efectivamente, como que dependiendo de ese tipo de plataforma, como yo estoy cerrando la operación, el volumen puede ser un indicador, digamos, es un indicador en términos teóricos, pero puede ser un indicador confiable. Pero cuando ya uno opera y puede confiar en ese indicador, el volumen es algo muy importante a considerar. Perfecto. Vamos con nuestro tercer tip. Este es supremamente importante. ¿Cuál es la diferencia del mercado Forex con otros mercados? En este tema, pues más que todo, ¿cuál es la diferencia del mercado Forex al mercado de acciones y el de futuros? Inicialmente todos arrancamos por el mercado Forex, más bien como para ir conociendo cómo es la dinámica, pero de un momento a otro siempre estamos buscando entrar al mercado de futuros. Pero ¿por qué pasa eso? Adri, cuéntanos. Pues seguramente son muchas las razones. Digamos que voy a mencionar algunas. El mercado de futuros es un mercado más profesional, más especializado. Digamos que ya no sé, ya no hablamos, digamos que cada movimiento ya es mayor, ¿cierto? Un movimiento no representa probablemente un dólar o proporcionalmente al tamaño, sino que representa una cantidad mayor y es menos costoso.
es menos costoso en términos transaccionales cuando uno maneja, pues digamos, cuando tiene uno ya una robustez. Cuando uno, yo creo que también eso va ligado mucho. Todos empezamos por el mercado Forex porque nos permite, tiene, digamos, una menor barrera de entrada en cuanto al monto inicial y el monto administrado. Pero cuando ese monto ya lo logramos fortalecer a través de resultados y ganancias consistentes en el trading, pues uno se empieza a decir, bueno, ¿cómo hago esto mejor? Y la respuesta es con el mercado de futuros, en términos de costo, en términos de liquidez, en términos de tamaño. Pues allí, ¿y por qué? Porque allí operan los traders con mayor caja de los bancos de inversión y fondos grandes en el mundo. Entonces, esa es una diferencia pues bien importante. Adri, cambiar de mercado significa cambiar de activos. Sí, sí y no. Tal vez de instrumento, ¿cierto? O sea, eh, recordemos que nosotros también hemos hablado, creo que en el webinar anterior conversamos de, miren, es que yo puedo, por ejemplo, operar oro a través del mercado Forex, porque tenemos el par que se llama XAU-USD, por ejemplo, que es el oro contra el dólar. Pero también lo puedo operar a través de CFDs, pero también lo puedo operar a través de opciones, pero también lo puedo operar a través de futuros, ¿cierto? Entonces, como tú me lo estás planteando, yo estoy operando el mismo activo, pero en diferentes mercados, a través de diferentes productos. ¿Qué resulta? Pues en la pregunta inicial que nos planteabas, Andrés, y es, pues cada una de esas opciones tiene costos y tiene características que nos hacen que de acuerdo a lo que el tamaño de nuestra inversión, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestra consistencia, pues ya podamos empezar a evaluar estas alternativas y decidir cuál es la mejor para nuestro momento y nuestras características. Perfecto. Ahí, aunque nosotros estamos cambiando de instrumento, como nos cuenta Adri, lo que no cambia es la forma de analizar los gráficos. Los gráficos se analizan de igual forma en Forex, ¿sí? Se analiza de igual forma en futuros. Vamos a tener los mismos activos, lo que cambia es la forma de negociarlos. Ya son las reglas del juego. Y por estar, por ejemplo, en futuros ya tenemos unas características de un activo apalancado, tenemos una regulación un poco más fuerte, ¿cierto? Entonces, casi que entramos a un campo más profesional, como decía Adri, más profesional, y por eso es que nosotros estamos diciendo que hay que tratar esto como un tema profesional, ¿cierto? Porque si llegamos a ese nivel, es porque estamos teniendo en cuenta todas las reglas del juego y ya estamos haciendo lo mismo que se hace en una banca profesional. José, ¿tú nos quieres contar algo acerca de qué diferencia tenemos del mercado Forex, por ejemplo, con el mercado de futuros? Cuéntanos algo de pronto de costos y brokers. Sí, bueno, digamos que además de lo que comentaba Adriana, pues una cosa muy importante de la que tenemos que partir es que la negociación de futuros es una negociación bursátil, ¿no? Cuando negociamos futuros, estamos negociando en bolsa. Entonces, el precio que encontramos, por ejemplo, en la bolsa de Chicago del futuro del euro, pues es el mismo para todo el mundo a nivel mundial desde donde lo opere, lo cual no necesariamente ocurre en Forex, porque en Forex al ser OTC incluso puede haber variaciones en los precios por esa misma variación en el spread que hablábamos pues en el tip número 2 o en el tip número 1, ¿no? Entonces, cuando negociamos futuros ya estamos negociando en bolsa. Una distinción también, pues es que ya no hablamos de pips, sino que hablamos de ticks, ya no hablamos de lotes, sino que hablamos de contratos, y los contratos de futuros pues tienen una cantidad específica de una divisa en concreto, ¿no? La que estemos negociando. Cuando hablamos de futuros, pues digamos que el horario va a depender de la bolsa de futuros, pero de la bolsa de Chicago pues casi que también es 24/7. La bolsa de Chicago opera desde las 5 de la tarde, hora de
hasta las 4 de la tarde del otro día, es decir, solamente para 1 hora al día, ¿no? En el caso de divisas, porque por ejemplo para futuros de commodities u otros, variaciones. Se detiene el viernes a las 4 de la tarde y abre el DOO a las 5 de la tarde. Entonces casi que lo tenemos. Perdimos a José unos segundos, pero nada, sigamos conversando. No, espere que ya estamos recuperándolo. Está como volviendo. También, bueno, ¿me escuchan ahí? Se paró un ratito. Voy a quitar mi cámara, bueno. Dale, sí. Okay. Porque creo que eso me puede ayudar. Bueno, entonces, ¿allí me escuchan? Exacto, sí. Te escuchamos bien hasta que nos contabas que paraba 1 hora. Ah, bueno, muy bien. Okay. Entonces, el mercado bursátil de futuros en la bolsa de Chicago, por ejemplo, pues nos da un horario muy similar al Forex, ¿no? Porque casi que es 24/7, solamente la operación de futuros de divisas a través de la bolsa de Chicago solamente para 1 hora al día, de 4 de la tarde a 5 de la tarde. Comienza a las 5 de la tarde y dura toda la noche y para hasta las 4 de la tarde en horario, hora Colombia, ¿no? Entonces, y el fin de semana para a las 4 de la tarde el viernes y reinicia el domingo a las 5 de la tarde. Entonces, digamos que en ese sentido es similar, pero pues vamos a estar operando con y no lotes, y el movimiento mínimo de precio se le llaman ticks y no pips, ¿no? Entonces, una distinción importante es pues que estamos ahora en bolsa. En cuanto a costos, Adriana lo comentaba, al ser bolsa, pues también mueve gran liquidez, los costos suelen ser mucho menores. Aquí sí nos cobran una comisión y normalmente nos cobran mensualmente los datos de bolsa. ¿Sí? Entonces tiene un cargo mensual, tiene unas comisiones por operación, pero suelen ser menores que el spread, por ejemplo, de Forex. En contraposición, pues el tema está en que nos exigen montos de capital negociar que en Forex. Forex yo puedo abrir cuentas desde 15, mientras para operar futuros necesito por lo menos para operar contratos micro, ¿no? Entonces, la diferencia también es importante. Perfecto. ¿Qué otra diferencia tenemos respecto al mercado de acciones? Teniendo en cuenta, pues, comparando el Forex con acciones. Pues yo pensaría, Andrés, que además de lo que pues ya hemos mencionado, un poco de la diferencia entre estos mercados, el mercado del equity o de acciones es un mercado con una expectativa, digamos que con una expectativa de crecimiento en el capital a largo plazo. Lo que pasa es que nosotros arrancamos en el trading como haciendo trading, como operando un activo, un par, ¿cierto? Pero la evolución de todo este ejercicio, que es un poco lo que planteamos desde el laboratorio financiero con nuestros aliados 21 Trading Coach Univirtual, todo este ejercicio es esto cómo articularlo a nuestro proyecto de vida, sea de manera complementaria o de manera principal, ¿cierto? Y cuando nosotros tenemos eso en el radar, pues ya tenemos que empezar también a mirar en un portafolio, ¿cierto? Como en un portafolio. Yo les cuento muy brevemente, o sea, cómo se financian los fondos de pensión, cómo funcionan los hospitales, las entidades sin ánimo de lucro. Las universidades, el Estado, los bancos, ¿cierto? Pues se generan unos portafolios de inversión, usualmente se denominan endowments, y ya esos portafolios pues generan, digamos que unos rendimientos, parte de esos rendimientos se llevan como a los gastos operacionales y los otros se reinvierten en las estructuras. Cuando nosotros ya pensamos en eso, entonces ya pensamos en futuros, en acciones, en forex, en alternativos, y las acciones cumplen ese componente de ayudarnos a valorizar ese portafolio en el largo plazo.
Entonces, eso es como la mirada desde el mediano y largo plazo. Ahora, cuando yo opero acciones en trading, también debe ser una mirada, digamos que más de largo plazo, es decir, más de un intradía y mucho más pues largo que ello. Y recordemos que si estoy solo en el mercado de equity directamente o en el broker, pues yo no puedo hacer cortos, es decir, yo no puedo vender la acción antes de haberla comprado. Por eso usualmente me tengo que ir al mercado de CFDs para poder hacer cortos, o cuando ya nuevamente hemos superado estas etapas en términos de cantidad de dinero y de especialización en conocimiento y demás, al mercado de futuros, ¿cierto? Entonces, que al pertenecer al mercado de derivados, pues nos permite hacer cortos. Ese es un poco lo que pienso como interesante compartir con nuestra audiencia. Perfecto, perfecto. Vamos a iniciar con nuestra fase de preguntas. Vivi, regálanos 3 preguntas del público, por favor. El señor Jorge González desea realizar una pregunta por audio. Ya le envié la solicitud para que lo pueda activar. Bueno, buena tarde. Buenas tardes. Yo quería preguntar sobre si los que tomemos el diplomado de ahora del 7 de septiembre nos enseñarán a diversificar bien nuestro portafolio de inversiones, tanto en acciones como en criptos. Yo he querido incursionar en estos dos, en acciones y criptos, y ¿cómo les digo yo? He aprendido varias cositas. Ya he analizado varias empresas, por ejemplo Tesla y Chineric Energy, y, y he hecho pequeñas inversiones en las cuales he tenido un retorno del 3.2%, o en Tesla tuve el 1.5% de rendimiento. Quisiera saber si sí nos enseñarían a nosotros, ya que veo que tienen un previo conocimiento en los temas de acciones y un leve conocimiento, creo yo, en criptos, a diversificarlo por estos medios. Bueno, Jorge, muchas gracias por tu pregunta, también por tu participación. Digamos que es un poco lo que te hemos comentado. Nosotros en cripto y en bitcoins no, y en opciones binarias no hace parte de nuestro programa, porque como ya lo hemos también como comentado, digamos que al no ser el core de un trader profesional, pues no es algo que profundicemos. A diferencia de en acciones nosotros sí tenemos todo un módulo de profundización, tanto en acciones como en CFDs y Forex. Y por supuesto, digamos que lo que tú planteas de la diversificación, pues ahí, digamos que la forma más natural de uno hacerlo es a través de mercados y vehículos, pero incluso, pues como el core del diplomado es un core profesional, sí, así sea que yo voy a empezar desde cero, pero mi meta es ser profesional en esto e incluso prepararme como para que esto sea parte de mi vida, como un ingreso complementario o como un ingreso principal, o incluso para que yo tenga la capacidad de adquirir un cargo en un sistema financiero donde me van a exigir pues unas reglas, digamos que mi conocimiento esté certificado y que por lo tanto pues se acoja a los estándares nacionales e internacionales sobre el conocimiento profesional en estos temas. Entonces, como el diplomado está hecho con esa mirada, digamos que la diversificación no solo se trata desde allí, sino también desde unos conceptos teóricos, porque digamos que el trading es una de las primeras fases, ya cuando uno empieza a organizar esto en temas profesionales, la diversificación es una área más sustentada desde las finanzas cuantitativas, el Middle Office, y en el laboratorio financiero también somos muy fuertes en eso, tenemos una línea de investigación muy fuerte ahí y tenemos también programas orientados al tema de gestión de riesgos y al tema de asignación de activos, donde ya se utiliza el modelamiento matemático para, digamos, diversificar, porque uno diversifica a través de algunas herramientas matemáticas como la covarianza, la correlación, para empezar. Entonces, por el alcance del diplomado, digamos que teóricamente y conceptualmente sí se abordan las diversificaciones desde el punto de vista práctico, que es, digamos, el target, desde el punto de vista práctico se tenga, lo hacemos en acciones,
y en CFDs y Forex, pero pasamos por todos los mercados principales que hemos hablado en el webinar y desde la estrategia desde que aprendemos nuestra relación riesgo-retorno y todo lo que esto implica se hace pues digamos con el core y el target profesional que te hablo, hablando desde ya la parte teórica y ya para futuros programas, pues sí se tiene una oferta desde el laboratorio en temas especializados de modelamiento matemático, que es donde realmente los grandes bancos de inversión generan la diversificación de estas áreas del middle office que soportan las decisiones del front office en este tema. Pero como el target del diplomado es hacer trading, digamos que hasta allá no llegamos. Llegamos desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista conceptual. Adriana, y perdona, yo creo que esta es una pregunta que tenemos varios acá de los que nos encontramos en el webinar. Para los que ya tenemos un previo conocimiento, o bueno, un conocimiento avanzado tanto en Forex como en acciones, y no hacen una validación. Pues mira, nosotros realmente no lo hemos pensado así, porque digamos que este diplomado es un diplomado de trading para no traders, que podríamos mirar, que se tomaran algunos módulos, pero pues tendríamos que consultarlo con el comité pues, de organización pues, del programa, pero lo que tú me dices pues sería como eso. Yo creo que ya esas, digamos, propuestas específicas, es bueno que las abordemos con Lina, que es nuestra, digamos, Lina, si quieres, por activar la cámara y ahí saludamos, que es nuestro canal de comunicación. Digamos que el diplomado realmente está hecho, claro, José, para todos, ya redondeo la idea. En todo caso, sí te quiero contar, Jorge, y a todos los presentes, que nosotros pues llevamos en esto 5 años, desde que el laboratorio financiero abrió su primer programa Sexto. Somos fuertes en esto. Nosotros, yo pues de manera personal he administrado portafolios desde a nivel personal, 10 millones de pesos, ya en conjunto más o menos 100, hasta institucionales de $1 millón diarios promedio en transacción. Entonces eso nos ha permitido, yo también fui comisionista de bolsa en la región, así que conozco como esas realidades de la región y eso nos ha permitido generar un programa muy robusto. ¿Por qué te digo todo esto? Porque en nuestra experiencia, la gente que más valora el diplomado, sin hacer ningún cambio, son la gente que tiene una experiencia previa y que ha estudiado un poquito. ¿Por qué? Esa es la gente que más lo valora. Es decir, a nosotros se nos vincula gente que trabaja en Valores Bancolombia, en la vivienda, incluso que como tú ha estudiado, ha invertido, ha hecho cosas, pero no de una manera estructurada. Entonces, justamente como ustedes saben, lo difícil que es encontrar acceso a esa información, el valor que todo eso tiene, y para ustedes hace mucho más sentido que para alguien que apenas está empezando en el mundo. En nuestra experiencia, de acuerdo a las encuestas que hacemos siempre de satisfacción en los programas, la gente que más contenta queda es la gente que más sabe, sin decir que los otros no quedan contentos, pero es que es como cuando a mí me dan la receta para hacer una torta y yo ya he buscado cómo hacer una torta para que me quede muy rica. Y llega la tía y me dice, ¿sabes qué? Le faltaba este ingrediente. Entonces, claro, yo digo, ¡ay! En cambio, esa sensación es diferente si yo apenas digo, uy, qué rico hacer una torta, y me llega el experto y me dice, listo, échale esto y esto y esto. Ese sabor es diferente. Entonces, pues no quería dejar, perdón que me extendí, pero que creo que es muy importante contarles esa experiencia, que la gente que más valora nuestro diplomado es justamente la gente que ya ha intentado hacer la torta. Me gustó ese ejemplo. Me antojé de torta. Sí. Yo me antojé de torta. José. Yo quisiera complementar algo. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí. Bueno, quité la cámara para que me mejore un poquito el audio que ha estado fallando. Yo quiero darle un parte de tranquilidad a todos. Es decir, desde la Universidad Tecnológica de Pereira, como en 21 Trading Coach, tenemos mucha experiencia en los temas de trading y mucha experiencia en la estructuración académica de programas. Entonces, este programa está pensado para aquellas personas que no han tenido ningún tipo de contacto con el trading, así como para ellas que sí han tenido contacto. Lo que va a buscar es justamente profesionalizarlos a ambos.
uno de los temas clave que nosotros en 21 Trading Coach hemos encontrado a lo largo de los años es mucha gente que llega a nosotros diciendo, venga, pero nosotros ya operamos, entonces, ¿qué me va a enseñar? ¿Sí? Y cuando entra a nuestros programas de formación, encuentra lógicamente metodología, estructura y un montón digamos, de conceptos y prácticas, porque no solo nos quedamos en los conceptos, sino en la práctica que le va a permitir tomar esos conceptos y estructurar una estrategia. Yo quería complementar también en la parte de que si vamos a llegar hasta el punto de tener, por ejemplo, una estrategia de diversificación, donde Adriana comentaba, pues digamos que no está del todo dentro del alcance, sin embargo, sí comentarles que el módulo 11 del diplomado es de Administración Estratégica de Inversiones a largo plazo, es decir, sí consideramos de alguna manera cómo alinear y articular las inversiones que tengamos tanto en Forex como en acciones, como en, por ejemplo, en futuros, ¿sí? Y eso sí nos va a permitir, digamos, desde el punto de vista de un trader a nivel personal, sí tener una estrategia de largo plazo con un portafolio diversificado. Tal vez no a nivel institucional, como se refería Adriana, pero sí para el trader independiente, como cada uno de ustedes, que tiene como objetivo y expectativa convertirse en un trader profesional. Entonces, no se preocupen que no va a ser necesario dividirlos en grupos porque lógicamente la estructuración desde lo académico y desde el diseño instruccional y pedagógico que tiene el programa, y aquí tenemos a los expertos de Univirtual que nos han ayudado con eso, pues justamente busca que tanto las personas que tienen conocimientos como aquellas que entran desde cero se nivelen y podamos cada uno aprovechar adecuadamente el contenido del diplomado. Entonces, para que estén muy tranquilos con eso. Y ahí incluso, yo complemento un segundo más lo que José dice, en esa diversidad de gente que ha operado y que no, pues él logra también una dinámica muy chévere que canalizándola, como José dice, con toda la experticia de Univirtual y la experiencia de 21 y nuestra, pues a nosotros lo que nos ha resultado en todos estos años de cohortes que llevamos es un mayor beneficio común. Eh, Porque además también es importante resaltar que cuando nosotros nos metemos a hacer esto, pues queremos generar comunidades, ¿cierto? Queremos encontrar personas que quieren lo mismo que nosotros, que tienen como el mismo proyecto y que también le apuestan de una manera como nosotros, en un sentido profesional. Entonces, la verdad es que siempre ha pasado así, creo que fue Shirley la que preguntó, no, no, Juan David, no sé, aprovecho a Juan David, le contesto. Sí, Juan David, desde cero, una cosa muy importante en el diplomado es que cuenta con todo el respaldo del laboratorio financiero, entonces además de que ustedes van a tener clases sincrónicas, espacios también con el profesor para resolver dudas, también van a tener espacios agendados de manera semanal con el laboratorio financiero, para que aquellos que digamos que empezamos en 000, pues tengamos unos espacios complementarios de aprendizaje que nos permitan también rápidamente complementar lo que sea. Además, cada módulo tiene un material de estudio, bueno, y tiene todo un diseño instruccional y un acompañamiento que es justamente la diferencia y la fortaleza de hacerlo con una institución de alta calidad como la Universidad Tecnológica de Pereira. Perfecto, perfecto. Tenemos una pregunta de Juan David Aguirre. Dice, ¿el diplomado incluye práctica en real o solo teoría? Entonces, realmente aprender trading teóricamente no funciona. Imposible. Sí, es No imposible. funciona. Entonces, uno de los puntos supremamente importantes es que, es más, en la segunda clase, en la segunda sesión, estaríamos instalando la sesión, la plataforma demo para empezar a trabajar. Esto va a ser un tema que es trabajo práctico y estudio todo el tiempo, Sí. desde la segunda sesión. No es que vamos a entrar a la plataforma en la penúltima clase, no. Desde la segunda clase ya estamos entrando en plataforma y los docentes del diplomado actualmente operan, no son teóricos, sino que operan en este momento. ¿Listo?
Es importante, no es una cuenta real, porque pues imagínate, Juanda, eso a cada quien le estaríamos casi cobrando para entrar pues al diplomado, eso ya depende de las capacidades propias, pero es una cuenta demo que la idea es que se abra con el tamaño del monto de inversión que yo estoy dispuesto pues a hacer. También lo hemos comentado en webinars anteriores, es que la práctica en una plataforma demo es esencial. Y cuando yo ya me sienta como que listo, me va a pasar a la real, chévere. Y si eso para ti es desde el primer día, pues chévere, pero si es al último día también, eso es algo que tú mismo irás sintiendo ya cuando es, además que también depende de tus condiciones económicas. Entonces, digamos que la práctica la hacemos sobre una demo, porque pues de hecho es ilegal recomendar algún broker o decir ahora en esta plataforma o algo así, eso es ilegal en Colombia. Perfecto. José, la metodología que utilizamos para enseñar trading, ¿cuál es la que tenemos nosotros? Es Spray Action, ¿cierto? Aló, ¿me escuchan allí? Sí, 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 señor. perfecto. Bueno, muy bien. Sí, la metodología, digamos que en el trading existen muchas metodologías aplicables. Nuestra metodología está más enfocada a la acción de precio o el price action y la alineación de múltiples marcos de tiempo. Bien, sin embargo, también involucramos el uso de los principales indicadores tradicionales que nos ayudan a tener confirmación, por ejemplo, para entradas, para tomas de beneficios, para ajuste del stop loss, para la administración en general de las operaciones. Entonces, digamos que esa es un poco la metodología en cuanto al trading de corto plazo. Y en cuanto a todo lo que es análisis para inversiones de largo plazo y análisis fundamental, utilizamos metodología de value investing. Perfecto, perfecto. Vivi, nuestra siguiente pregunta acerca del tema de esta tercera diapositiva. Andrés, las preguntas que se han generado es sobre el diplomado. Ok, listo, listo. Bueno, si tienen alguna pregunta acerca del tema que desarrollamos hoy o del diplomado, pues me gustaría, bueno, hagamos algo. Lina nos puede ir mostrando cuál es el diplomado, qué temas manejamos, aprovechando que este es nuestro último webinar, para que les podamos contar qué temas manejamos, cuándo y vamos a iniciar. Listo, Lina, te doy la Claro que sí. palabra. Muchas gracias, Andrés. Entonces, en la parte del chat vamos a encontrar la página del diplomado. Yo les voy a compartir la pantalla en donde pueden acceder. Acá. Entonces, cuando ustedes ingresan a ese enlace, nos vamos a direccionar a nuestro diplomado de trading para no traders y allí vamos a encontrar toda la información del diplomado. Entonces, déjenme un segundito acá. Entonces, tenemos aquí todo lo que vamos a ver, el perfil de egreso, los objetivos. Cuando me deje bajarlo, vamos a ver. Y aquí vamos a encontrar la duración, que son 12 semanas. Tenemos 10 horas a la semana. Tenemos el costo. Actualmente nos encontramos con nuestros últimos cupos y tenemos un descuento especial. Entonces, de hecho, cuando ustedes acceden al diplomado y lo van a pagar en línea, automáticamente les calcula el descuento. Estamos ofertando un 15% de descuento y aquí podemos ver el resumen. Tenemos el programa. Entonces tenemos que vamos a ver introducción a plataformas, mercados financieros y posibilidades de negociación, análisis técnico 1 y 2 y las diferentes profundizaciones que vamos a encontrar. Aquí también tenemos el objetivo, los requisitos, que nos estaban preguntando si tenían algún requisito pues de conocimiento previo. Aquí lo único que necesitamos es tener pues conexión a internet y algún manejo básico de herramientas ofimáticas. Tenemos la inversión y los descuentos aplicables, que como les compartía, nuestros descuentos especiales en este momento son del 15%. Y podemos
decir que estoy interesado. Cuando tú dices que estás interesado, nosotros desde el laboratorio nos contactamos para darte más información y para orientarte en el proceso de matrícula, o puedes pagarlo de una vez. Entonces lo añades al carrito y cuando lo añades al carrito, él ya te va a direccionar en todos los procesos del pago cuando tú le das ir a pagar. Esto es para pagarlo en línea, pero también tenemos otros medios de pago. Entonces, cuando accedemos a los otros medios de pago, nosotros tenemos opciones para pagar en Davivienda, en Bancolombia, en las cajas del PAVI. Entonces, aquí las pueden direccionar. La referencia es muy importante y el monto que vamos a pagar. Y les recuerdo que el monto actual, manejando los últimos cupos y nuestro descuento especial es del 15%, es decir, que el diplomado les quedan 2.450.000. Es importante también que pues José ya lo comenta por acá, pero nos han hecho varias preguntas. Ahí pueden descargar el programa, justamente encimita. Lina, ahí me ayudas a mostrar. Ahí pueden Listo. descargar el programa y como Lina dice, en el estoy interesado, pues se pueden contactar con nosotros o directamente en el WhatsApp para resolverles como de primera mano todas las inquietudes que ustedes tengan e incluso todas las propuestas que tengan como Jorge lo hacía. Entonces, Aquí está bueno, descargar el programa. ujú. No sé si Listo, alguien de Andrés. pronto tenga alguna otra pregunta sobre el diplomado. Igual ahí les dejé nuestros teléfonos y nuestros datos de contacto para que la puedan realizar con más confianza y nos podamos hablar de manera telefónica o por el correo O por el WhatsApp. o por el WhatsApp. Perfecto. Bueno, no, perfecto, buenísimo, buenísimo. Ahí este pago se puede hacer, el pago electrónico, podemos utilizar tarjeta débito o crédito, ¿cierto? Ujú. Podemos utilizar tarjeta de débito o crédito, pagar por PSE o ya en las oportunidades de financiación lo podemos hacer por tarjeta de crédito. Y también podemos realizar pues pagos en cuotas, digamos que llegar a un acuerdo de pago. Ese sí lo hablarían directamente conmigo y ya pasamos pues como a realizar un compromiso y pues los demás requerimientos para el tema. Además, Sí, también tenemos el Separa tu cupo, ¿no, Li? Que lo Sí, tenemos vigente actualmente. Sí, tenemos el Separa tu cupo. Entonces, pues realmente si estamos interesados, para no, digamos, abusar también del tiempo de todos ustedes, pues contáctenos, que hemos pensado en todas las cosas. La verdad es que queremos es que nada, que este programa que por experiencia, por convicción y por evidencia, pues sabemos que realmente es muy útil y muy importante para empezar esta vida como trading, ¿cierto? Como trader y incorporarla, pues justamente ahora qué mejor momento que empezar a darnos cuenta que es hora de diversificar nuestros ingresos y de empezar ese camino. Entonces, pues nosotros desde el comité organizador estamos abiertos a hacer como todo el tema a escuchar todas sus necesidades y mirar hasta dónde las podemos abordar y alcanzar. Perdón, Andrés, ¿vas a perfecto. decir algo? No, tranquila, no, Adri, ya me iba a despedir. Lo que les iba a contar es que recuerden que este diplomado tiene cupos limitados, ¿cierto? Entonces, la posibilidad que estamos dando es que puedan separar el cupo. Ya nosotros, después de que tengamos cierto número de estudiantes, la idea es no dejar tener pues una cantidad superior para mantener nuestro criterio de calidad. Entonces, la posibilidad que tenemos en este momento es que puedan separar el cupo para los cupos que quedan restantes. ¿Listo? Entonces, no siendo más, yo les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Adri. Muchísimas gracias, José. Gracias, Lina. Gracias, Viviana. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en estos 3 webinars. Los esperamos, mejor dicho, los invitamos a que sigan conociendo este mundo del trading a través de nuestras redes sociales. Permanentemente estamos publicando tips. Recuerden preguntarnos por ahí, nosotros estamos prestos a responder cualquiera de sus dudas. Y nada, nos vemos en una próxima ocasión. Síganos escribiendo. Aquí por acá tenemos el WhatsApp, tenemos a Lina. Y listo, así quedamos entonces. Muchísimas gracias a todos. Chao, Adri, por favor, despídete de nuestro público.
No, pues muchísimas gracias a todos. Agradecemos mucho que quedaran con nosotros conectados hasta el momento y los invitamos a participar de este programa y de todas las actividades que el Laboratorio Financiero tiene para ustedes. Había una pregunta hacia atrás que hablaba que no entendía un poco como qué es esto. Nada, el Laboratorio Financiero de la UTP, digamos que tiene los más altos aliados de calidad. Para fortalecer las capacidades y llevar una oferta de educación para la vida y continuada a nuestra región y al país de manera pertinente, digamos con las características propias de las ciudades intermedias. Trabajamos todo el tiempo con mucho amor para ustedes y queremos que hagan parte de la comunidad que estamos forjando y de transformar la vida por nuestras acciones. Perfecto, Adri. José, Bueno, pues muchísimas gracias a todos los participantes, a todo el equipo del Laboratorio Financiero y Univirtual de la Universidad Tecnológica de Pereira. Y bueno, también pues esperamos contar con ustedes en el Diplomado de Trading para No Traders, donde todo el equipo de 21 Trading Coach y sus traders pues estarán con la mejor disposición para que todos aprendan esta linda profesión. perfecto. Muchísimas gracias a todos y nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, un abrazo. Saludos desde Bogotá. Chao, chao. Chao, chao.